Ahí es el hombre y la gloria. ¿Cómo están, hermano? Bendecidos. Bendecidos. ¿Tu hermano Leo, cómo estás? ¿Bendecido? ¿Tu hermano Leo? Bendecida. ¿Tu hermano Antelmo? Bendecidos. Sí. Hermana Yere, ¿cómo estás? ¿Bendecida? A veces sí, ¿verdad? A veces por el horario, a veces pues mucha gente le da flojera pararse temprano y alabar a Dios, pero dice la escritura, está escrito que el que busca a Dios desde madrugadas de temprano le hallará. Y mañana clamaré a ti. Amén. Y oirás mi voz. Y Él nos responderá, pero la verdad a veces nos hacemos conformistas y flojos. Es la escritura que los obreros son muchos, ¿verdad? La misa es mucha, los obreros pocos, y los pocos a veces somos bien flojos. Inclina tu rostro, vamos a inclinar nuestra cerviz, a pedirle a Dios que haga manifiesto su poder. Venos aquí, amado Padre. Venos aquí, amado y tierno Jesús. Venos aquí, amado y tierno Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, agradecidos por tu grandeza, tu inefable gracia, por tu presencia, mi Señor. Hoy, mi Padre, como todos los días, no por ser domingo, te damos honra y gloria, y hoy te rogamos que todo manifiesto tu poder a cada alma, a cada ser humano, bendito Padre, que tu palabra hoy sea incrustada, sellada, sembrada, clavada, mi Señor eterno, como brasas ardientes, bendito Dios, en el espíritu de cada ser humano, bendito Padre. Que tu alabanza se haga manifiesta, mi Señor, tu adoración, porque es para ti, porque tu palabra dice que todo lo que respira te alaba, Señor. Hoy ponemos en tus manos todo lo que está aquí, lo que está a nuestro alrededor, mi Dios, y lo que cada alma va a recibir hoy, bendito Padre, porque hoy tú mostrarás algo, tú harás algo asombroso, mi Señor, en el alma de cada ser humano, Padre, y en el Espíritu. Amén. Sean todos bienvenidos. A los que estamos aquí, dice, está escrito que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos. Pero no nada más los que estamos aquí y los que están, sino dice que legiones de ángeles, legiones, una legión. ¿Cuánto equivale una legión, hermano Telmo? Algo así como 600 hombres. Fíjense. Entonces, si decimos que legiones de ángeles están aquí, entonces no nada más es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Legiones de ángeles están aquí para alabar, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Entonces no nos sintamos solitos ni limitados, porque no nada más es la carne humana, sino las legiones celestiales, y como siempre nos ha enseñado el hermano Antelmo, ver con nuestros sentidos espirituales. Y si lo vemos espirituales, ya lo vemos. Es como cuando Eliseo, ¿verdad? ¿Sí fue Eliseo? Sí. Que cuando estaban allá, cuando llegó los ejércitos, ¿verdad? Que nada más él era con su criado. Y aquella estaba bien asustado y también le dijo, mira, ¿cuántos son? No, pues ya, ¿qué hacemos? ¿Y qué le dijo Eliseo? Le dijo, Señor, abre el entendimiento de este hombre. Cuando en eso volteé, ¿y cuántos vio? Eran legiones. Legiones de ángeles. Algo asombroso. Yo quisiera imaginarme esa imagen, ¿verdad? Algo maravilloso. Para rendir culto a nuestro Dios. Y la
pierde todos sus encantos. Si no recibes a Cristo tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y te quedarás llorando. Porque no quisiste oír al que te estaba llamando. Cántala con nosotros. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Escucha y canta. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. Sí, ahí lo dice. Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. La Biblia dice, ¿qué dice? La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no recibes a Cristo tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y te quedarás llorando. Porque no quisiste oír al que te estaba llamando. Sí, por eso ahora que tienes el tiempo y la oportunidad, escucha su llamado, porque Él está a la puerta y llama. Si tú oyes su voz y le abres la puerta, Él entrará a ti y cenará contigo, y tú cenarás con Él, y Él te dará la gracia de que te sientes con Él en su trono, así como Él se sentó en el trono de su Padre. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. ¿Cómo es? Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Sí, aquí lo dice. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Escúchalo una vez más. ¿Qué dice la Escritura? La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. ¿Y cómo es la hierba del campo? Que nace por la mañana, pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos. Si no recibes a Cristo tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y te quedarás llorando. Porque no quisiste oír al que te estaba llamando. Si no recibes a Cristo tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y te quedarás llorando. Porque no quisiste oír al que te estaba llamando. Si no recibes a Cristo tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y te quedarás llorando. Porque no quisiste oír al que te estaba llamando. No es más. Si no recibes a Cristo tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y te quedarás llorando. ¿Por qué? Porque no quisiste oír al que te estaba llamando. Sí.
esta alabanza te hace meditar, te hace soñar, te hace pensar, te hace, Señor Jesús, por tu grandeza, por tu inefable gracia, mi Dios eterno, porque podemos contemplar la hermosura de tu santidad, podemos mirar, podemos sentir, podemos caminar, pensar, oír. Qué hermoso es tu Padre.
oídos. Y no solo sus oídos, deleita sus sentidos, deleita su esencia, deleita su sensibilidad. Adórale, porque no hay cosa mejor, nada hay mejor que darle alabanza y adoración al Dios que vive, al Dios del cielo y de la tierra, al Señor de toda creación, al Rey de gloria, al Dios de los ejércitos. Te alabamos, Padre, te alabamos, Hijo, te alabamos, Espíritu, porque tú eres la razón de nuestro existir, porque si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos, y sea que vivamos, o sea que muramos, de ti somos. Gracias, mi Padre. Qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso es poder habitar en tus atrios, Señor. Como dice tu alabanza, Señor, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al recorrer los montes y los valles, Padre, y escuchar el canto de las aves, bendito Dios, el canto de tus propios hijos, mi Cristo Jesús, al recordar ese amor que tú diste en la cruz, bendito Padre, que moriste, Dios eterno, por este mundo que no valora, que no aprecia, que no ama tu sangre, mi Señor eterno. Cuando tú nos llames a tu presencia, Padre, que tú seas ese dulce hogar y poder estar ahí recostados en tu costado, mi Dios, acurrucados en tu costilla, mi Padre, y poder ser aptos y dignos, Señor eterno, de poder entrar a tu morada, Padre. Gracias, papá. Gracias, amado Padre e Hijo. Gracias, amado Padre, Espíritu Santo. Podemos sentir tu presencia, mi Padre. Podemos sentir, mi Señor, tus caricias, tus besos, tus apapachos, Dios eterno. Que en estos días de idolatría y de paganismo, Padre, sabemos que tú entristeces y a veces volteas tu rostro para no ver aún como tus propios hijos o los que se dicen tus hijos están corrompidos, mi Padre Santo, festejando toda esta basura, mi Dios amado, que no tiene nada que ver con el sacrificio que tú hiciste en la cruz, mi Padre. A ti sea la honra y la gloria desde el cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita, Padre. Amén. Gracias. Siempre es bueno alabar a Dios. A mí me apasiona alabar a Dios. No tengo voz, pero a veces le decimos, Señor, lo que tenemos te damos. Yo no tengo voz, mi hermano Temo tiene voz. Él es nuestra primera voz, Él es el que nos da la voz y nosotros cantamos. Él no se le da a tocar instrumentos. Pero yo creo que fuera de tocar instrumentos, de alabarle con nuestras manos, yo creo que lo más bonito es nuestra voz, ¿verdad, hermano Temo? No hay cosa más bella que la voz, que cantarle a Dios, que alabarlo, que exaltarlo. Vamos a dar paso a la palabra, ¿eh? Hermano Temo. Gracias, Señor Jesús.
satisfacción, porque es satisfactorio alabar y adorar al nombre de nuestro Dios. En la antigüedad se creía, escucha, se creía, los antiguos hebreos, israelitas, y aún antes de esto, recordando un poco respecto al nombre de Dios, como Él nos ha enseñado que desde el principio su nombre es Él, escucha. Muchos sé que no han entendido bien esto, en un momento lo explicaré, pero antes de iniciar con la enseñanza y con esta referencia que quiero dar, inclina tu cerviz, inclina tu rostro, pero no solamente la cerviz, que es esta parte de acá, o cervix, como le llaman los médicos. Cuando la Escritura nos habla acerca de lo que Dios piensa del hombre, dice que tiene cerviz dura, es decir, no quiere, ¿qué? Inclinar su rostro ante Dios. En la Escritura, la palabra cerviz, o lo que los médicos llaman cervix, que son aquí las cervicales, significa humillación. Es una figura de, ¿qué? Humillarse, de humillación. Inclina tu cerviz, humíllate. Al igual que la figura de la circuncisión, cuando habla de que hay hombres que tienen un corazón incircunciso, la circuncisión como señal de uno de los pactos más grandes que Dios hizo con Abraham para su descendencia, que es cortar el prepucio del miembro viril. Hoy esa figura se traduce en la incircuncisión del corazón del hombre. Pero inclina tu cerviz, y por qué no decirlo de esta manera también, circuncida tu corazón. Amén. Circuncídalo. Oh, Padre. Circuncida tus deseos Mi carnales. Señor eterno. Que podríamos decirlo de Gracias, esta manera, Padre bendito, por tu grandeza. el miembro viril, por decirlo así, Gracias, oh, Padre. es una figura de los deseos de la carne. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Tal vez esto que estás escuchando Bendito eres, mi suene raro o duro, Porque o tuya es la como honra, muchos tuya es la ministros, gloria. como alguna vez alguno me dijo que era yo vulgar, Oh, Señor Jesús. pero no lo es, porque la Escritura nos habla de ello. Amén. Gloria a tu nombre. No es ni bajo ni es vulgar, es la palabra, es el tipo y figura de lo que Dios ve en el hombre, lo que Dios ve en la concupiscencia humana. Mi alma te alaba, Señor. Te exalta. Dile a Dios que Corazón, regocija en el Dios de mi salvación. abra tus sentidos Abre espirituales, nuestros sentidos. que ponga y aumente en ti Todo, su Señor, pensar, para recibir, su para sentir, glorificar tu santo y divino. que aumente precioso en nombre, ti Padre. su esencia, Gloria a tu nombre, mi Señor del cielo, su sensibilidad espirituales, porque eres bueno y maravilloso. para que la palabra que hoy escucharás Tu alimento, tu pan, no vuelva a él vacía, tu sino agua, que él la Señor, prospere tu vino, tu en ti, aceite, tu en sal, aquello para lo que él hoy le tu enviará. comida, tu bebida, mi Señor eterno. Su palabra que es viva y es eficaz, y que es su permítenos presencia, gozarte, disfrutarte, su Padre, presencia de verte, misma. comerte, mi Señor, Es pan, es agua, es vino, saborearte, mi Señor es miel, eterno. es aceite, Gracias, Padre Santo, es sal, precioso Jesucristo. para que tu vida Oh, Señor. tenga sabor, tenga dulzura, para que Él sacie tu hambre y tu sed, para que su fuego
sea, crezca en ti. En el nombre de Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos. Bendito eres, Y Padre, una vez más lo reconocemos y lo declaramos. mi Cristo Jesús. Que todo está en tus manos. Tienes el control de todo. en tus Gloria manos. a tu nombre, oh Padre. Hoy, mi Señor, que tu palabra, que no está presa, Y Jesús, amado, corra veloz y sea glorificada y no vuelva a ti vacía, como ríos de agua viva. sino que tú la prosperes en aquello para lo que le envías. Y que esa palabra, mi Señor, cual preciosa y valiosa semilla, tú la siembres en buena tierra, pero también la siembres en tierra seca y árida, donde no hay vida, donde no hay agua, Sí, mi Cristo Jesús. donde no hay alimento, donde solo hay desierto y hay cascajo, donde solo hay basura y hay estiércol, Señor eterno. pero también en valle de huesos secos, allí donde no hay vida. Y tú envíes, Señor, Palabras. vida y vida en abundancia. Jesús. Y que hagas germinar esa semilla. Y la hagas crecer y dar fruto abundante y permanente. Permanezca. Y como Jesús. tu ritual, mi Señor, la incrustes en el espíritu humano, más allá del alma, más allá de la carne. Sí, Señor eterno. Le pongas tu sello y le des tu permanencia. Y es una realidad, Señor mío, que hay muchos que dudan, hay muchos que cuestionan, pero también hay muchos que no creen. Y aún peor, Señor, hay muchos que se rebelan, aún sabiendo que eres tú, que es tu palabra. Porque allí está, Señor, está escrito. Por eso, mi Señor, rogamos que la confirmes, que la cumplas y que le des ejecución con la gloria de tu presencia y de tu nombre. Bendito seas. Amén. Amén. Les dije que en la antigüedad, desde el principio su nombre es Él. Habrá muchos que no entiendan o no crean esto, porque como lo hemos mencionado otras ocasiones, mucha gente en el pueblo de Dios pasan más tiempo, pierden más tiempo discutiendo y alegando cuál es el verdadero nombre de Dios. Dios tiene muchos nombres, muchos. Es tan así que si ustedes analizan cómo muchos nombres que usamos en la actualidad llevan el adjetivo Él, ¿cierto, hermanos? ¿El adjetivo qué? Él. Samuel, Joel, Emanuel, Israel. Ismael, Israel. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Cuando el Señor clamó en la cruz, ¿qué dijo? Eli, Eli, Eloi, Elohim, Eloah. Desde el principio su nombre Él. es Él. De ahí derivan muchas cosas, pero no es el tema. No es el tema. Doy como referencia esto porque siempre es como decimos, a veces son como el pan. Si ustedes han observado, hay pan, hay ciertas piezas de pan que llevan lo que aquí llamamos chispas, ¿cierto? De dulce, chispas de chocolate, chispas de esto, es decir, pedacitos, pero a fin de cuentas sirven para enriquecer ese
pan. Darle sabor. Para darle sabor, para Volumen. mejorar el sabor, Darle volumen. darle volumen, Presentación. presentación. Porque Dios, ¿qué? Es como ese enorme, inmenso y precioso pastel hecho de diferentes ingredientes. Imagínate nada más un hermoso, enorme pastel adornado con diferentes cosas, hecho con diferentes ingredientes, todos en su medida perfecta. ¿Y qué? En su volumen y sabor perfectos, en sus dosis perfectas. Y la enseñanza es así. Hay que hacerlo como ese enorme pastel, ¿cierto, hermano Leo? Atractivo. Ponerle unas chispas de ¿qué? De conocimiento. Muchos de ustedes que no habían escuchado esto ahora ya lo escucharon. El tema que nos ha estado ocupando durante estas 7 semanas pasadas y ahora 8 se refieren también a conocer al enemigo. Conocer al enemigo, y es un tema muy amplio, se los he dicho, pero es necesario, es muy necesario saber, tener el conocimiento para saber, para conocer contra qué o contra quién estamos peleando. Hace unos días analizaba un poco acerca de una palabra que dice en la Escritura que nosotros estamos corriendo la buena carrera de la fe, ¿cierto? Pero también dice que estamos peleando la buena batalla de la fe. Y platicando, conversando con papá, me recordó algo muy importante. Él me dijo algo que me dejó pensando durante días y hasta hoy estoy pensando y analizando eso. Tratando de sacarle todo el jugo, todo el sabor posible. Porque es parte de conocer al enemigo. Nuestro hermano Elliot, que también tiene su nombre, el adjetivo él, que significa Dios, fíjese bien. Yo cuando le puse ese nombre, bueno, según yo, ahora sí que yo. Hablando en cuestiones humanas, yo nunca pensé en eso, yo no conocía de Dios, jamás había escuchado hablar del Señor. Sin embargo, así se dio, porque Dios tiene el control de todo. Dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Está escrito que Él nos entretejió en lo profundo de la tierra. Es decir, Él nos hizo y nos formó en el vientre de una madre. Y como mencionó nuestro hermano Elliot, hubo un caso, como muchos otros en la Escritura, y muchos otros que no están escritos, porque sé que mucha gente, y escucha, hay mucha gente que predica, que enseña, que se dicen ministros de Dios, que dicen que si no está escrito en la Biblia, no lo creen. Hay un margen, hay un límite muy frágil entre lo que dice la Escritura y lo que no dice la Escritura. Entre lo que está escrito y lo que conlleva eso que está escrito, pero que no está escrito. Una ocasión, y escucha esto, escuchando a un ministro, a un pastor, pseudopastor impío, dijo algo refiriéndose a una enseñanza que le dije, y él públicamente en el altar dijo así: si no está escrito en la Biblia, yo no lo creo. Pero ese mismo día empezó a enseñar a qué edad los niños son responsables ante Dios, y puso fechas y puso edades. Yo solo sonreía
y movía la cabeza y pensaba y comentaba con la tribu y les decía, primero dijo que si no está escrito en la Biblia, él no lo creía. Pero luego él está haciendo su propia Biblia, su propia versión de la Biblia. ¿Cierto, hermanos? Sí. Esa es la contradicción de las personas, del hombre. Esa es la contradicción en la cual caen aquellos que se dicen hijos de Dios, que se dicen ministros de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esto es importante, muy importante. Cuando Eliseo fue rodeado por los ejércitos del enemigo que querían matarlo, su criado Giezi miró y dice que legiones de soldados estaban rodeándolos solamente para matar a Eliseo. Y obviamente pues lo matarían a él también. Y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo, no te preocupes. ¿Por qué? Más son los que están Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero él no los ve, no lo veía. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y tal vez Giezi se rascó la cabeza, tal vez Giezi, el criado de Eliseo, pensó, mi señor ya está loco, mi señor no sé qué cosa hago con él. Recuerdan que al final de todo esto, Giezi traicionó a su maestro, aceptando el regalo de Naamán, y por causa de ello recibió una maldición. Escucha. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Vengo de acá, fui a dar la vuelta. ¿Que no estaba yo ahí? ¿Que no estaba mi espíritu? ¿No estaba el Señor allí mirando lo que hacías? Es tiempo de regalos, es tiempo de riquezas, Giezi. Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti por lo que has hecho. Giezi, como muchos creyentes hoy, son incrédulos y son interesados. Solo piensan en las riquezas, no piensan en lo espiritual, piensan en las riquezas materiales, piensan en lo que quieren o pueden obtener en este mundo porque viven bajo la promesa del diablo que dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego elevó su voz y le dijo al Señor, Señor, ábrele los ojos a este. Y en ese momento los ojos, pero no los ojos físicos, sino los ojos espirituales, porque es importante y hemos insistido mucho que para poder entender la palabra de Dios, para poder discernir, para poder comprender, para poder conocer a Dios, primero tenemos que tener despiertos nuestros sentidos espirituales, abiertos, avivados, aumentados. En ese momento los ojos espirituales de Giezi fueron abiertos y vio legiones de ángeles. Y recordando que Satanás se llevó solamente a la tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Escuchas esto? No se llevó ni la mitad de los ángeles. Si tú partes una pieza, un círculo en 3 partes, Satanás se llevó una parte. 2 quedaron fieles a Dios. ¿Estás escuchando esto? Porque eso es conocer al enemigo. Pero también conoce sus recursos. Pero también algo importante que tú tienes que conocer es cómo piensa el enemigo. Cómo él desarrolla sus estrategias para robar, matar, destruir, para arrebatar. Y la palabra que Dios me recordó hace días, o más bien me enseñó, fue esa. Dijo,
El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Pero también el enemigo acampa alrededor de los que temen a Dios. Eso me llevó a pensar en que sí, hay dos ejércitos rodeándonos. El enemigo con sus legiones, con sus ejércitos, rodeando a los hijos de Dios, rodeando a aquellos que como Jesse están pensando en las cosas de este mundo, pero también rodeando a aquellos que son fieles a Dios y que guardan su palabra y que guardan sus mandamientos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le aman, de los que le temen. Está escrito: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así como el diablo envía a sus huestes, envía a sus ángeles para rodearte cuando temes a Dios, así también el ángel del Señor te rodea y te guarda cuando tú temes a Dios. Y me dijo algo más. Ustedes están peleando la buena batalla de la fe. Y está escrito, ¿cierto, hermanos? Está escrito: peleen la buena batalla de la fe. Está escrito: corran la buena carrera de la fe. Dijo, pero también el diablo está corriendo la buena batalla de la fe y está peleando la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Es fácil entender. Si usas tu lógica espiritual, entenderás que el diablo está peleando para poner tropiezo, está corriendo para poner tropiezo a los que están corriendo la buena carrera de la fe, y está peleando con sus armas la buena batalla de la fe para vencerte, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Y sabes qué es lo más penoso de esto? Como lo mencionamos alguna ocasión, cuando Dios nos da su armadura, cuando Dios nos da su armamento y desarrolla, oye bien, desarrolla sus estrategias, porque Dios desarrolla junto con sus hijos estrategias para pelear contra el enemigo. Nosotros vamos y le entregamos al diablo, hermano Elliot, hermano Leo, ¿cierto? Las armas que Dios nos dio para pelear contra él, nosotros se las entregamos al diablo para que él haga y deshaga con nosotros, con las propias armas que Dios nos dio a nosotros para pelear contra él. Por eso muchos ministros, sobre todo los ministros de la prosperidad, ministros que han puesto sus intereses personales antes que los intereses de Dios, hacen y deshacen con la obra de Dios, porque están usando las mismas estrategias y el mismo armamento de Dios para dárselo al enemigo, para que el enemigo haga y deshaga con la obra de Dios. ¿No lo crees? No es tan importante que lo creas o no, porque a fin de cuentas eso es lo que Dios dice. ¿Y sabes por qué el diablo está corriendo la buena carrera de la fe y peleando la buena batalla de la fe también? Porque él está peleando contra nosotros, porque esta batalla se llama la batalla de la fe.
Se llama la carrera de la fe. Y el diablo está corriendo y está peleando para acabar con ella, para ser el ganador. Aunque él ya está vencido, pero tú todavía no le vences, porque no le conoces. Él es el hombre fuerte, dice la Escritura, que guarda sus bienes. Mateo 12:29 dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá ¿qué? Saquear su casa? Lucas 11, del 21 al 22, dice así: cuando el hombre fuerte armado, ¿escuchas? Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, gloria al Señor. Marcos 3:27 dice que ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata, y después ¿qué? Podrá saquear sus bienes. En Marcos dice un hombre fuerte, pero en Mateo dice el hombre fuerte, refiriéndose a Satanás. Segundo a los Corintios 4, del 3 al 4, nos enseña que Satanás es el Dios de este siglo. Nos quedamos allí en Colosenses, hablando acerca de el hombre fuerte que cuida sus bienes, y mencionamos algo respecto a la propiedad. ¿Escuchas? A la propiedad, a la posesión. ¿Sabías que Satanás guarda sus bienes con celo? Dijimos que uno de los nombres de Dios es Ganá, con doble N, Ganá, que significa celoso. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son celosos. Él es celoso, pero también el diablo es celoso. Por eso el diablo, en la figura del hombre fuerte, es aquel que guarda sus bienes con gran celo. Es aquel que guarda sus bienes con todo el armamento que posee, y a veces con el mismo armamento de Dios que tú le has entregado a él para que te destruya a ti mismo. Él es el hombre fuerte, él es el Dios de este mundo, el que gobierna aquí en esta tierra a través de tu concupiscencia humana. Escucha, dijimos que si el diablo representa al mal y Dios representa al bien, pero aclarando que Dios está sobre todo y sobre todos, que Dios está sobre el bien y sobre el mal. Entendemos por qué Dios nos enseña en su palabra que Satanás es el Dios de este mundo. De este mundo. Recordando que la palabra mundo en la Escritura significa la concupiscencia humana, el gobierno del pecado sobre el hombre, el Dios del pecado. Satanás es el Dios del pecado. Pero allí en Colosenses 1, del 12 al 13, dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su Hijo, al reino de luz y de esplendor.
¿Por qué hemos dicho y por qué la Escritura nos enseña que Satanás es el Dios de este siglo? Porque a través y con el consentimiento del hombre, el dominio de Satanás produce un mundo cuyas obras son malas. ¿Por qué? Y les dije, es una pregunta que yo le hice a Dios. Señor, ¿por qué permites que haya tanto ministro impío? ¿Por qué tú permites, le dije, le pregunté, que haya tanto, aún aquellos que se dicen tus hijos, y muchos que sí son tus hijos, que están corrompiendo, que están prostituyendo, que están contaminando tu palabra, tu altar? ¿Por qué? ¿Por qué tú permites eso? Y su respuesta fue, porque de esta manera mi palabra tiene que ser cumplida. Porque de qué otra manera mi palabra se cumplirá. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Aquí está. Pero aquí hay algo importante. Satanás no puede actuar si tú no se lo permites. Satanás no puede actuar a menos que Dios le permita o que Dios le envíe. Aun cuando tú seas fiel a Dios, si a Dios le place, como a Job, que le preguntó a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro más perfecto que él? Y Satanás, usando argumentos, logró que Dios le diera permiso. Escucha, aunque todo esto estaba dentro de los propósitos de Dios, que Dios le permitiera tocar a Job. Job, cuando estuvo en esa lucha y en esa prueba, no entendía por qué le estaba pasando esto. Sin embargo, él reconoció que todo lo que a él le pasaba venía de Dios. Y lo que Dios quería era probar no solo la fe de Job, sino que además lo que Dios quería era demostrarle al diablo que Job era fiel. Muchos creyentes hoy no quieren sufrir. Muchos creyentes de hoy, muchos hijos de Dios no quieren padecer por causa de su nombre. Pero está escrito que nos fue dado a nosotros escuchar su palabra, conocerlo a Él, dice, y sufrir por Él. Es un privilegio sufrir por Dios. ¿Escuchas? La prosperidad, los ministros de la prosperidad hoy te enseñan que los cristianos no tenemos por qué padecer, que los hijos de Dios no tenemos que padecer. Por eso hemos afirmado aquí, conforme a la Escritura, que el pueblo de Dios, el pueblo de hoy, escucha bien, no está preparado, ni está siendo preparado para lo que viene. Por eso muchos en el pueblo de Dios, cuando están en prueba, en tribulación, en angustia, están desesperados, están angustiados pensando que Dios los abandonó, pensando que Dios no los ama, pensando que el diablo está haciendo con sus vidas como quiere. Cuando el maestro le dijo a Pedro, Pedro, Satanás le ha pedido a mi padre para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado mucho para que esto no suceda. Muchos creyentes hoy no entienden o no quieren entender que el sufrimiento, la tribulación es garantía y es seguridad de que un día estaremos en sus bodas. Escucha, sufrir, padecer, celar, angustiarse por causa de Él, es garantía y seguridad de que un día estaremos allá, en su presencia, en sus bodas. Es a través del consentimiento humano. Solamente con tu consentimiento
que Satanás puede hacer y deshacer. A menos, repito, que a Dios le plazca. Y sabes, es necesario, a veces, es necesario que Dios le permita a Satanás zarandearnos como a trigo, por una razón. Porque a través de la angustia de la tribulación, nosotros somos afirmados, somos confirmados en la fe que es en Cristo Jesús. Esos disque cristianos que viven en la comodidad, que viven en la prosperidad, que viven pensando que los cristianos, que los hijos de Dios no tienen por qué sufrir, que no tienen por qué padecer. Quiero decirles algo, porque es palabra de Dios. Cuando venga la verdadera prueba, la verdadera lucha, cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución por causa de su nombre, esos son los primeros que se volverán atrás. En Filemón, en Filipenses, y no recuerdo en este momento, qué otra carta, pero viene a mi mente el caso de un hombre llamado Demas, un hombre que acompañó a Pablo en sus prisiones, un hombre que iba y venía con Pablo, inclusive está allí mencionado como uno de los hombres que acompañaban a Pablo cuando Pablo escribía cartas a los creyentes, a los hijos de Dios en las iglesias. Sin embargo, en una ocasión Pablo les dijo a los hermanos: estoy solo porque Demas me abandonó amando este mundo. ¿Cuánta gente hoy en el pueblo de Dios han abandonado la fe amando este mundo? Están allí, pero no están allí. Su cuerpo está allí en la reunión, pero su corazón, su alma está por allá, su espíritu está por allá. Están dispersos. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo está disperso, porque son personas que han abandonado, como así como Demas abandonó a Pablo, pero abandonó la fe, porque amó las cosas de este mundo, como la mayoría de creyentes hoy, que están más preocupados, escucha, están más preocupados por las cosas de este mundo, están más preocupados por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de calzar, por lo que habrá en el día, por lo que pasará mañana, por las guerras, están más preocupados por las enfermedades. Cuánta gente hasta la fecha que se dicen ministros, ovejas. Ustedes los ven en la calle, ustedes los ven en los altares, en el templo, y dime si tú eres uno de esos, todavía con su bozal en la cara, porque tienen miedo de lo que les puede pasar, están más afanados creyendo que se van a enfermar de COVID. Allí en el lugar de provisión, escucha. Y sabemos que muchos de ustedes no están de acuerdo porque siempre con los mismos argumentos estúpidos de que tenemos que obedecer, que tenemos que estar sujetos a las autoridades, de que tenemos que cuidarnos, que no debemos tentar a Dios, pero la Escritura dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si a Dios le place, oye bien, con tu bozal o sin él, con COVID o sin COVID, si a Dios le place, te quita la vida. Les decimos ahí en el lugar de provisión a la gente cuando les estamos hablando.
Los seres humanos le pusimos bozal a los animales, le pusimos bozal a los perros, le pusimos bozal a las vacas, a las fieras, a los caballos, a los burros, a las mulas. Ahora le pusieron bozal a los humanos. Me decía una clienta de ahí, no se llama bozal. Pues le dije, pues es un bozal. Por donde quiera que le veas, mujer, es un bozal. La mujer estaba enojada. Enojada porque escuchaba la alabanza. Enojada porque estaba escuchando allí. Enojada porque nosotros no traíamos bozal puesto. Y le dije, es un bozal. Es un bozal. Por donde le veas es un bozal. Como el de los animales. Y les pregunto a la gente, ¿qué pensarán los perros cuando nos ven con bozal? ¿Qué pensarán los perros cuando que te ven en la calle, que te ven en tu casa? Si tienes perros, ¿qué pensarán cuando te ven con bozal? Analízalo. El hombre hoy está más preocupado por los afanes de este mundo, por las cosas que Satanás ofrece en este mundo, que por escuchar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Los cristianitos, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, andan con su bozal, se ven chulos, no se distinguen del mundo, porque están obedeciendo a las autoridades. ¿Sabes? Cuando venga la persecución, cuando venga la tribulación, entonces te darás cuenta de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Dios mostró eso, que el diablo también está corriendo la buena carrera de la fe y peleando la buena batalla de la fe, pero para destruirnos, para poner tropiezo. Y los hombres están siguiendo los rudimentos de este mundo. Pero si tú no conoces al enemigo y no sabes de sus estrategias, entonces ¿cómo podrás saber cuando es Dios y cuando no es Dios? Tú me podrás decir si nosotros usamos o no esa cosa. Sí, nosotros llegamos a usarla. Pero ¿sabes por qué? La usamos porque si entramos a un centro comercial o queremos entrar para comprar, no nos dejan. ¿Sí se dan cuenta? Es importante que sepas esto, que con el consentimiento humano, el dominio de Satanás produce un mundo cuyas obras son malas. Por eso la Escritura dice que Satanás es el Dios de este siglo. Primera de Juan 3, del 7 al 12, dice que el que practica el pecado es del diablo. Si analizas esta palabra te darás cuenta que dentro del cuerpo de Cristo hay muchos que practican el pecado. Lo practican. Y no importa que tengan un título, no importa. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Aunque se diga cristiano, aunque se diga hijo de Dios. Cuando hablamos acerca de esto, mucha gente argumenta, hermano, es que mientras estemos en la carne, seguiremos siendo débiles, seguiremos siendo carne. Y siempre les digo, no sean cínicos, no sean sinvergüenzas. Y surge una pregunta importante. ¿Pecas porque vives? ¿O vives para pecar, hermano Elliot? ¿Pecas porque de pronto le fallas a Dios? ¿O vives para pecar?
Es decir, pecas porque es parte de tu naturaleza. De pronto, en la debilidad o en la falla, en lo que, como le quieras llamar, caes como David. ¿Te das cuenta? O vives para pecar. Es decir, esa es tu forma de vivir diario. En el pueblo hay mucha gente que no peca porque viven, es decir, porque están en la carne, todavía. Y esta carne, dice el Señor, es débil, mas el espíritu está dispuesto. Pero cuánta gente, y eso ustedes obsérvenlo, sobre todo los ministros, la mayoría de ministros, pastores, evangelistas, profetas, etc., son personas gruesos de carnes. Se ve que les va, ¿cómo, hermano Elliot? Muy bien. Les va bien. Aquí les decimos tragones, gañotes. La escritura los llama glotones. Glotones. Recordando que la glotonería es pecado. Porque una cosa es que comamos para vivir y otra cosa es que vivamos para comer. ¿Escuchas? Por eso hay mucho ministro, gordos, panzones, llantudos. Están así, como cerdos. Por eso la escritura les llama cerdos. Por eso la escritura les llama perros. Porque comen como perros, comen como cerdos. Porque les va bien. ¿Escuchas? El pecado es así. Cuerpos gruesos. De tanto que comen fuertes como toros. Pero con su espíritu, ¿qué? Flaco, famélico. Chupados, le decimos aquí en México. Hambriento. Su espíritu muriendo, sediento, porque no tiene comida. Porque el alma, su alma, está comiendo ¿qué? Cascajo. Pero el espíritu está enflaquecido, está languideciendo de hambre. El pecado es así. ¿Pecas porque vives o vives para pecar? ¿Te has preguntado si estás preparado, si estás preparada para lo que viene? ¿Te están preparando allí donde te congregas para lo que viene? ¿O estás muy a gusto calentando un asiento? ¿O estás muy a gusto dejando pasar el tiempo? Pensando que no pasa nada. Los hermanos siempre nos han enseñado que los hijos de Dios no tenemos por qué padecer. Los hermanos, el pastor, el siervo, los siervos, como purga me purga a mí en lo personal esa palabrita, siervo. ¿Cuántos buscan que les llamen siervos? ¿Por qué? Es un título de caché, es un título de pedigrí, les digo yo. Siervo. Y cuando vienen y te dicen siervo, sierva, te creces, te esponjas como pez globo, te esponjas como un globo porque te dijeron siervo, porque te dijeron sierva. ¿Sabes? Debería rechazar todo título que te infle. Debería rechazar todo título que provoque exaltación o enaltecimiento o arrogancia o soberbia o vanidad o orgullo en ti. Debería rechazarlo, porque el único que es digno de todo título en santidad se llama Jesús. Se llama Padre, se llama Espíritu Santo.
¿Pecas porque vives o vives para pecar? Es que el siervo dice que no pasaremos la tribulación. Es que el siervo nos ha enseñado que los hijos de Dios no tenemos por qué sufrir, no tenemos que padecer. No, ¿cómo? Los hijos de Dios no tenemos por qué limosnear, los hijos de Dios no tenemos por qué pedir. Para eso vino a morir Cristo, para pagar el precio, para que nosotros fuéramos prósperos y fuéramos prosperados. Así que no tienes por qué sufrir, hermano. Y si tú estás sufriendo, es porque estás mal con Dios. Esos hermanitos, esas hermanitas que predican que tenemos que sufrir por Cristo, están locos. Eso no es cierto. ¿Quién sabe qué Biblia usarán esa gente? ¿Quién sabe qué cosa predican esos tan locos? Adelante, sigue como vas. Solo recuerda que hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es final de muerte. Y no todos los caminos llevan a Dios, y no todos los ministros te están enseñando para que sepas hacia dónde ir, para que sepas llegar a Dios. No todos. Y no importa que sea un ministro que tenga miles y miles y miles de adeptos, porque no se puede llamar de otra forma, adeptos. Son adeptos, seguidores. En las redes sociales se habla de seguidores, ¿cierto? Se habla de suscriptores. Por eso aquí aclaramos, no nos están siguiendo a nosotros. Están siguiendo la palabra de Dios. Mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, Él dijo. Eso es lo que tú estás siguiendo, si es que lo estás haciendo. Es tu complicidad, es la complicidad del hombre lo que hace, lo que le da poder a Satanás muchas veces. Satanás no puede hacer en tu vida, a menos que Dios se lo permita y a menos que Dios se lo ordene. Satanás no puede hacer en tu vida nada más que lo que tú le permitas hacer. ¿Escucha? Por eso está escrito, y escucha, todo aquel que adultera, dice, merece la muerte, ¿cierto? Y Jesús, el amado, dijo, pero yo les digo, ¿qué? Pero yo les digo, que aquel que mira a una mujer y la desea y la codicia, ¿qué? Ya adulteró con ella. Todo aquel que roba merece la muerte, dice la palabra. No robarás. Pero yo les digo que aquel que desea, que codicia lo ajeno, ya es un ladrón. ¿Ya es un ladrón? Ante los ojos de Dios. Esas son las cosas que mucha gente no quiere escuchar y no quiere aceptar. No lo dice el hermano Antelmo, ni lo dice el hermano Elliot. Lo dice Dios. Lo dijo el Señor Jesús. En la antigüedad lo dijo el Padre, si lo quieres ver así. En el Nuevo, recordando que el antiguo es tipo y figura del Nuevo, lo dijo el Maestro. ¿Escuchas? Hablando hace unos días acerca de los que toman alcohol, les dije, aquí en México es la señal que hacemos para decir tomar, beber. O hablando de los alcohólicos, empinar el codo, así le llamamos en México. ¿Empinar qué? El codo, empinar la jarra o agarrar la jarra. Es folclore mexicano.
O de los que fuman, como hay muchos en el pueblo, que toman y fuman, diciendo que Dios no prohibía beber alcohol, beber vino. Bueno, si algún día Dios me permite enseñar acerca de este tema, veremos hasta qué punto Dios dice sí o dice no. Pero le hice una pregunta a una persona. ¿Qué necesitas hacer para ser un borracho? ¿Tomarte una copa, tomarte dos o tomarte toda la botella? ¿Qué se necesita para ser un fumador? ¿Fumarte un cigarro o una tacha o un carrujo de droga? ¿O fumarte toda la cajetilla de cigarros? Y esa persona me contestó. Y escucha, es una persona que no es firme en el Señor. Me dijo, no, pues tomar una copa o fumarme un cigarro. No se necesita más. No se necesita más para incurrir en el pecado más que peques. Así peques una vez, 2 veces, 3 veces. Por eso es la pregunta. ¿Pecas porque vives o vives para pecar? Es una pregunta que debes hacerte. Es una pregunta que tú tienes que analizar, que tienes que formular en tu vida. Y la palabra nos enseña que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos ¿qué? Condenados. Si muchos creyentes hoy, muchos que se dicen hijos de Dios, se autoexaminaran conforme la palabra, no serían lo que son. Escucha, si tú tomaras la Escritura y tomaras un pasaje de la Escritura, hablando por ejemplo Corintios, Colosenses, Filipenses, y analizaras un verso de la Escritura. Por ejemplo, cuando dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermano Elliot, ¿qué sacarías en resumen de ese pasaje? Solamente mirando la Escritura o la Biblia, como le dicen ustedes, y vieras ese pasaje, ninguno procure su propio bien, sino el del otro. ¿Qué sacarías en conclusión? Autoexaminándote a la luz de ese puro verso, ¿qué sacarías? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno procure, dice una versión. ¿Sabes qué sacarías? Te verías a ti mismo. ¿Cómo eres? Muchos creyentes hoy, si analizaran, si se autoexaminaran a la luz de la Escritura, se darían cuenta realmente quiénes y cómo son. Y se darían cuenta que ni son tan cristianos, que ni son tan creyentes, que ni son tan hijos de Dios, y que solamente podrían encajar en ese rango donde la Escritura nos llama hipócritas. Muchos en el pueblo de Dios solo son hipócritas. Dicen, pero no hacen. Predican, pero no lo viven. Muchos enseñan, pero como está escrito allá en el libro de los Romanos, tú pues te dices maestro,
Tú pues te dices instructor de indoctos, es decir, de los que no saben, de ignorantes. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que predicas que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que predicas que no se ha de codiciar, ¿codicias? ¿Se dan cuenta? Hoy la herejía de la prosperidad te enseña todo eso. A codiciar, a desear, a anhelar las cosas de este mundo. Tras el paganismo y la idolatría están los demonios y está su capitán, el diablo. Hoy en estos días vemos tanto paganismo, tanta idolatría. La gente todo el año vive haciendo y deshaciendo con sus vidas. Pero estos días, de pronto se vuelven espirituales y andan celebrando lo que llaman la pasión de Cristo. Y muchos creyentes celebran también eso. Basura. Porque la Escritura nos enseña otra cosa. Pero vemos que a través de del paganismo, a través de la idolatría, Satanás hace y deshace con el hombre. Por eso afirmamos aquí que solamente con el consentimiento humano es que Satanás puede hacer lo que hace, es que Satanás puede hacer su obra. Primera a los Corintios 10, del 14 al 22. Hace un llamado, escucha. Y eso es algo que la gente no quiere entender hoy. Los que conocen de la palabra no quieren aceptar. Cuando dice que no debemos de tener comunión con las tinieblas. Dice así que no podemos participar, no podemos sentarnos a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios. Porque dice que lo que los gentiles sacrifican, se lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Mucha gente en los días de idolatría, en los días de paganismo, en estos días que el mundo llama la Semana Santa, que de santa no tiene nada, porque tú puedes ver en los altares ahí a los católicos haciendo misas, pero con sus botellas, con sus cigarros, pasando la noche, los sacerdotes católicos embriagándose con la gente. Estos días en que la delincuencia aumenta, muchos cristianitos celebrando la Semana Santa cristiana y haciendo y representando la pasión de Cristo en los templos evangélicos. Pero dice la Escritura que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Eso de que el pan de muerto, eso de que el pan de los días de muertos, ¿qué tiene de malo comer un pan? ¿Qué tiene de malo comer esto, comer aquello? ¿Qué tiene de malo, hermano? Me han dicho, es un pan y ya oré y ya lo santifiqué. Dios ya lo santificó. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Pero la Escritura dice que eso fue sacrificado a los ídolos. Esas prácticas que el mundo hace hoy son sacrificios a los demonios y no a Dios. Y piensa lo que quieras, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Dice la Escritura, qué concordia Cristo con Belial. Qué concordia, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Esas hermanitas, esos hermanitos que están involucrados, que están involucradas con personas que no son creyentes, con mundanos. Y las muchachas diciéndole al hermano, al papá, a la mamá que creen en Cristo, ay mamá, ay papá,
Estoy orando por él. Hija, es que ese no es hijo de Dios, no es cristiano. Mamá, papá, yo lo voy a convertir a Cristo con mi amor. ¡Qué estupidez! El muchacho que está loco por la mundanita. Y a pesar de que el pastor, los hermanos, es que es mundana, no te puedes involucrar con ella, porque no es hija de Dios, no importa si es una buena persona, no es hija de Dios, no quiere nada con Dios, es que yo la voy a convertir a Cristo con mi amor. Y al rato están lamentándolo. Ya vinieron los hijos y ya vino el divorcio, ya vino el adulterio, ya vinieron las maldiciones. ¿Por qué? Porque qué concordia Cristo con Belial, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y muchos que ministran en la obra de Dios también ministran en la obra del diablo. Muchos que le tocan música, muchos que le cantan a Dios, también le cantan al diablo. También le tocan al diablo. Muchos creyentes, así como escuchan música y cantan alabanzas, también escuchan música de Satanás y le cantan a Satanás. Muchos que tienen los utensilios del tabernáculo santo de Dios para alabar a Dios, si viene un mundano y los ofrece, alquilan los utensilios de Dios para el mundo. Y no me digas que no es cierto. Muchos que predican la palabra de Dios también adoran al mamón, es decir, al Dios de las riquezas. Sin embargo, el maestro dijo algo bien importante: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o amará al otro y aborrecerá a uno. Esa gente de la prosperidad, y muchos de ustedes que dicen que los cristianos, los hijos de Dios, no debemos sufrir, es porque les sirven al mamón o le quieren servir. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tienes que estar mezclando lo santo con lo profano? Por eso se habla de que Satanás no puede hacer nada que tú no le permitas, a menos que Dios se lo ordene, a menos que Dios te esté probando tu fe. Oye bien, como a Job. Pero ¿sabías que mezclar lo santo con lo profano es abominación y es aberración a Dios? ¿Sabías eso? Que cuando tú te sientas a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios, estás siendo tú abominación, aberración a Dios, porque mezclar lo santo con lo profano es aberración, es abominación a Dios. Y recuerda que Dios cela a sus hijos. Dios es celoso, Él no comparte a sus cosas. Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos a sus hijos. Pero si tú te sientas a la mesa de Dios y te sientas a la mesa de los demonios, entonces no eres hijo, no eres hija de Dios, porque Dios
no comparte su gloria con nadie, y Dios no comparte mucho menos a sus hijos con el diablo. Tú sigues viviendo en Egipto. Tú sigues en el desierto. Él envió al Señor, el Padre envió al Señor y envió a su Hijo para rescatarte de Egipto. Él envió su buen espíritu para limpiarte, para ungirte, pero tú todavía sigues preso, todavía sigues enamorado de Egipto. Tú todavía sigues vestido con vestiduras viles, sucias, con ropajes apestosos que huelen mal, que se ven mal. No has querido dejarte revestir por el Señor. No has querido despojarte de esos harapos viles y sucios que todavía traes. Porque por un lado le invocas el nombre de Dios, pero por otro lado le sirves al diablo, le sirves a las riquezas. Por eso, cuando venga el juicio, Dios acusará a muchos de ser cómplices con el diablo, aunque se digan hijos de Dios. Por eso, porque muchos dicen, es que el siervo nos dijo que no hay problema. Oiga, pastor, ¿me puedo tatuar? Oiga, pastor, ¿puedo traer minifaldita? Oiga, pastor, ¿puedo enseñar las tetas? Oiga, pastor, ¿puedo traer mayones enseñando mi genital? Sí, hermana. Claro, hermano. Porque Dios no mira lo de afuera, Él mira lo de adentro. Impíos, inmundos, inicuos, hijos de perdición, hijos de maldición. ¿Y dónde dice la Escritura eso? ¿Dónde dice que Dios no mira también lo de afuera? Cuando las mujeres andan con su ropa corta, con sus mayones enseñando la vagina, los hombres con sus pantalones rotos y apretados enseñando su bultote allí, enseñando su pecho lleno de pelos, las mujeres con escotes enseñando las tetas. ¿Quién dice que Dios no mira lo de afuera? Si la Escritura dice que somos templos del Espíritu Santo. ¿Quién dice que no? Si lo de afuera es reflejo de lo de adentro. Por eso el hombre es cómplice con Satanás. Por eso el pueblo de ahora, los creyentes de ahora, son cómplices con el diablo para producir malas obras. Porque esos ministros son sinvergüenzas, son cínicos, desvergonzados, impíos, inmundos, dice la Escritura, son anatemas. No te gusta lo que escuchas. A Dios tampoco le gustas, así como eres. A Dios tampoco le gusta cómo somos. A Dios tampoco le gusta lo que hacemos. Liberales, modernos. Prosperidad. Prosperidad. Esos ministros, dice la Escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, dice, no es maravilla que sus ministros también se disfracen como ángeles de luz. Dicen que son ministros de Dios,
pero en realidad son ministros del diablo. Porque están enseñando al pueblo herejías, porque están conduciendo a las ovejas al matadero. Sigue pensando que Dios solo mira lo de adentro. Pero cuando tu mujer, cuando tu hombre, te vistes sensual, dice la Escritura que los sensuales no tienen el Espíritu. Y búscalo ahí en la Escritura. Los sensuales no tienen el Espíritu. O no tienen al Espíritu, como lo quieras entender. Dios no mira lo de afuera, pero los hombres sí te están mirando, mujer. Las mujeres sí te están mirando, hombre. Enseñando el cuerpo, luciendo tatuajes. Si tú vienes del mundo tatuado, Dios no te condena por eso. El problema es cuando tú quieres tatuarte cuando ya conoces la palabra. Si tú vienes del mundo y vienes de la prostitución, vienes de tantas porquerías del mundo que el mundo te ofreció y que tú practicaste, no hay problema. Dios ya te limpió, Dios ya te perdonó. Y Él es tu único juez y es tu único abogado. Que los demás y muchos creyentes que todavía siguen condenando a hijos de Dios que Dios rescató del pecado inmundo. Les recuerdo una cosa, Dios nos recuerda una cosa. Dios es mi juez y Dios es mi abogado. El problema es que quieras seguir practicando todas esas porquerías aquí dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el problema. Si tú vienes ya marcado de allá, Dios te quitó esa marca y te puso su marca, te puso su sello. Lo que digan los demás, si ellos se quieren ir al infierno con el diablo, que se vayan, que se vayan. Pero tú cuida tu salvación con temor y temblor. Porque Dios es el único que te condena, es el único que te justifica. Él es tu juez y Él es tu abogado. Que Dios no mira lo de afuera, sí lo mira. Sí lo mira. Porque lo de afuera refleja lo que tú traes adentro. Porque si tú te vistes así es porque te gusta llamar la atención. Porque si tú te quieres adornar, marcar, traer aretes, traer garfios en el hocico, en la nariz, porque no lo puedo decir de otra manera, en el hocico esos cristianitos, esas cristianitas que hombres que traen aretes, que traen garfios en la nariz, en el hocico. Son los animales, se les pone eso. Esas mujeres que traen sus garfios, ahí están ministrando alabanza. Están ministrando la palabra y con sus garfios en la nariz, en la boca, con sus piercing en las lenguas. Creyentes que todavía se ponen aretes en los genitales, en el ombligo, aquí en las tetillas. Van y se tatúan y son gente que ministra. Porque Dios no mira lo de afuera. Ya veremos conforme a la Escritura, si Dios mira lo de afuera o no mira lo de afuera. Y no porque eso te defina como un buen hijo o un mal hijo. Es porque lo de afuera es reflejo de lo de adentro. Es porque si tú traes al mundo aquí afuera, afuera, es porque lo traes adentro. Es como los católicos. El problema no es tanto obligarlos o hacer que desechen sus imágenes. Escucha, un católico puede tirar sus imágenes, ¿cierto, hermanos? Puede tirarlas, quemarlas. El problema no es que las tire, que las quite de su pared. El problema es que las arranque de aquí, de aquí. Decía un pastor, nos platicaba la hermana Ludín,
que cuando él visitó una familia, una persona dice que de pronto miró la pared y vio marcas ahí en la pintura y preguntó a la persona de ahí qué había ahí, y esta persona le contestó: es que ahí cuelgo mis imágenes, pero como usted vendría, pastor, las quitamos. Fíjese bien cómo razona la gente. Muchos en el pueblo de Dios así son. En apariencia quitan sus imágenes, pero no de aquí adentro. No de aquí adentro. Por eso los israelitas quedaron postrados en el desierto. Muchos de ustedes quedarán postrados en el desierto. No entrarán al reino de Dios, no entrarán a la tierra prometida, porque no han querido arrancar de aquí todo lo que traen del mundo. Hablan, piensan, sienten, se visten y practican igual que en el mundo, solamente que ahora se apellidan cristianos, evangélicos. Gloria a Dios. Hermano Leo. Padre, bendito es tu nombre desde el cielo y de la tierra. Señor, gracias por tu palabra, porque como siempre es bálsamo, medicina. Pero no muchas veces es medicina y bálsamo, muchas veces es reprensión, Señor, es disciplina, es juicio, es vara, mi Señor eterno, porque es necesario que tú pues des al pueblo un jalón de orejas, mi Señor, porque es merecido. Tu palabra dice que amor sin disciplina mata y disciplina sin amor mata y hiere, Señor. Hemos entendido que todo es un complemento, Padre, porque quieres hacer un pueblo fuerte, un pueblo maduro, un pueblo estable, un pueblo con esa, que haya sentado cabeza, con esa madurez, mi Padre, porque el conocer al enemigo, mi Dios eterno, va más allá. Si conocemos al enemigo pero no estamos firmes, ni seguros, ni bien plantados, el enemigo nos conoce más, mi Señor eterno, porque nos hace tambalear. Pero conociéndolo a Él, nada nos hará tambalear ni titubear, mi Señor eterno, y habrá un pueblo fuerte, un pueblo cimentado en la roca que eres tú, mi Señor. Gracias por esto, Señor amado, porque esto nos hace más coherentes, nos hace más firmes y más fuertes, Señor. Te damos la honra y la gloria, Dios del cielo y de la tierra. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representando. Algo importante: escudriña las Escrituras, porque a ti te parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican del Señor. Shalom Adonai.